Muy bien, chicos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la institucionalización de la revolución. Recuerden que hasta el gobierno de Carranza lo vamos a dividir en dos, el preconstitucional y el postconstitucional. Y también va a ser el parteaguas para dividir la revolución en dos etapas. La primera etapa era la fase armada o la lucha armada, ¿no? Donde todos estos conflictos, estas guerras de guerrillas se sueltan y son zapatistas, contra villistas, contra carrancistas, contra obregonistas, contra maderistas, etcétera, etcétera. Y la segunda etapa que es la institucional, cuando la revolución adquiere un carácter más administrativo, cuando se deja o se trata de dejar en paz la lucha armada por buscar una lucha ideológica política a través de la democracia o el abuso del poder y surge la institucionalización. Recuerden que nuestro propósito lo vamos a encontrar también en la guía semanal y en la actividad de la sesión. Vamos a distinguir las características de una segunda fase de la revolución y cuál fue el proceso de esta institucionalización para comprender cómo es que inicia o cómo se forma nuestro sistema político. Muy bien, chicos, ¿de dónde partir? Acuérdense que vamos a partir del periodo postconstitucional, que es después de 1917. Pese a que tenemos un punto bueno en ese año, también vamos a tener un punto malo. Es el año considerado el año del hambre. Vamos a tener una crisis económica fuerte porque no hay producción agrícola, hay las minas están paralizadas, las industrias están paralizadas, las haciendas están abandonadas, es decir, no hay forma de producir los suficientes alimentos. Carranza no tiene planes administrativos que lleven a México a consolidarse y a consolidar su constitución como un punto fuerte. En este año, en 1917, Obregón se va a separar de Carranza porque Obregón dice es que ya no hacen falta leyes, ya pasamos de la etapa de la idealización de la ideología y de las leyes del constitucionalismo y lo que tenemos que hacer ahora es un gobierno administrativo institucional. Y entonces, como no lo ve con Carranza, entonces se separa y México en ese momento está sumido en una gran crisis económica, en una gran crisis política, en una crisis social que no puede permitirle a Carranza llevar a cabo un proyecto de nación. A eso se le suma que en 1918 vamos a tener una epidemia de influenza española que va a culminar, o más bien que culmina con la muerte de mucha población aquí en México, sobre todo en las ciudades de México, Tlaxcala y en el caso del norte de Monterrey, Guadalajara, Guanajuato. Entonces vamos a tener una baja. Esto de la pandemia del COVID, bueno, se queda corta con la de la influenza española de 1918. Para 1920 ya nadie quiere a Carranza. Carranza se había hecho de muchos enemigos, sobre todo de todas las personas que lo apoyaban, que pertenecían al grupo sonorense, se van a cambiar de lado y se van a quedar con Álvaro Obregón, van a apoyar a Álvaro Obregón. Y bueno, Carranza, acuérdense que era un hombre que no creía en la revolución, que no le gustaba los bandos revolucionarios, que sabía el poder que podía tener los jefes revolucionarios para poder controlar a la gente, y lo que él cree que es mejor es que la presidencia no la asuma Álvaro Obregón, que en ese momento tenía la intención de asumirla, sino que más bien la asuma un civil. Este civil es Ignacio Bonillas, que curiosamente también va a ser el embajador de Estados Unidos que Carranza tenía para ese momento. Ignacio Bonillas no es un jefe revolucionario, no tiene ningún problema con la ley, por así decirlo, no moviliza a la gente, entonces, pues Carranza no lo ve como un enemigo, lo postula, pero oh, sorpresa. Acuérdense que Obregón va a querer buscar la presidencia porque ya está harto de tratar de realizar cambios a México ideológicos, cambios a México constitucionales, ya lo que necesita es asentarlos institucionalmente y administrativamente. Y entonces, aunque él no ordena el levantamiento, sus más allegados jefes van a publicar el plan de Agua Prieta,
el 23 de abril de 1920. ¿Este plan en qué consiste? Bueno, en destituir los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Carranza, y va a estar encabezado por de la Huerta, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, que eran los jefes, los que se van a convertir en los jefes más allegados a Álvaro Obregón. Este plan lo que provoca es que Carranza se vea perseguido, acosado y tenga que huir de México a Veracruz para asentar un gobierno provisional en Veracruz, en lo que reúne un ejército para poder derrotar el movimiento encabezado por Calles y por de la Huerta. Álvaro Obregón no participa, o sea, deja que ellos dos lleven, sí firma el plan de Agua Prieta, pero deja que lo ejecuten los otros dos. El 21 de mayo vamos a tener la muerte de Carranza en Tlaxcalantongo, Puebla. Días antes, cuando esta rebelión cobra fuerza, cobra fuerza, Carranza va a escapar de México a Veracruz. Durante todo el trayecto el tren es acechado, es balaceado, es bombardeado, y a Carranza no le va a quedar de otra más que huir a caballo el 20 de mayo de 1920, y va a huir precisamente a la Sierra Poblana con el fin de atravesarla para poder escapar. No lo logra, porque se queda en una chocita en Tlaxcalantongo y es asesinado por un general en la madrugada del 21 de mayo de 1920. Y con ello termina la era ideológica, la era constitucionalista de la revolución, y entonces damos paso a la nueva, que es la institucionalización, la modernización y la administrativa. ¿Cómo es que vamos a pasar de una primera etapa, que es la Armada, a una segunda etapa, que es la institución? Primero que nada, el contexto de México no ayudaba mucho. Recordemos que Carranza tuvo muchos problemas para poder implementar sus leyes, o la nueva constitución, que también, bueno, era por dejadez del propio Carranza, porque no tenía un proyecto político. Ya lo que él quería era que se respetaran las garantías, las leyes y la constitución, pero no sabía cómo llevarlas a la práctica. Por eso es que se ganó tantos enemigos. Y bueno, para los siguientes presidentes, que van a ser los más importantes, Obregón, Calles y Cárdenas, lo que vamos a tener aquí es buscar, primero que nada, instituciones que garanticen esos derechos, que una vez realizados o una vez otorgados, garanticen las ideas ideológicas. Es decir, antes del idealismo de Villa, Zapata y Madero, y antes del constitucionalismo de Carranza, lo que había que hacer era crear instituciones y crear políticas administrativas para un país, porque con las políticas administrativas ya podíamos dar entonces, ahora sí, leyes, y con las leyes llevar a cabo las intenciones ideológicas. ¿A qué nos ayudaban las instituciones? A llevar a cabo todas las reformas revolucionarias: la educación, la salud, la repartición de tierras, ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos en este tema, y creando líneas políticas, es decir, fundando partidos políticos, generando nuevas estrategias, que también vamos a ver más adelante en la segunda sesión. Y esta nueva etapa administrativa va a iniciar con el Manco de Celaya, o mejor conocido como Álvaro Obregón. Esa foto no es, pero tienen que admitir que se parece mucho. Vamos a ponerla real. Ahí está, con Álvaro Obregón. Álvaro Obregón va a gobernar del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre, de 1924. ¿Quién gobierna de la muerte de Carranza en mayo del 20 a diciembre del 20? De la Huerta. De la Huerta va a asumir la presidencia. Y bueno, el Manco de Celaya, como dato curioso nada más, la mano la pierde cuando estaba combatiendo con el ejército de Villa. Le tienden una emboscada a Obregón con bombas y balas, y entre esas explosiones Álvaro Obregón pierde la mano. Lo regresan cuando lo atienden médicamente,
se despierta, lo que se dice, se despierta, ve que no tiene brazo y lo primero que hace es del jefe, de su soldado que tiene al lado, tomar la pistola e intentar suicidarse. Es detenido, sus soldados lo detienen, impiden que haga tal acto, pero la intención de Obregón al no ver su brazo es darse un tiro. Pero bueno, cuando Obregón se deshace de Carranza, entonces entra a la presidencia, toma la presidencia y va a sentar las bases de un gobierno administrativo que después va a ser retomado por Plutarco Elías Calles. Y la ventaja de Álvaro Obregón, o la primer estrategia implementada por él, es conciliar con todos los mandos de oposición, como quienes, como los militares, los sindicatos, los trabajadores, los intelectuales, los Estados Unidos, la iglesia, va a tratar de conciliar para poder llevar una mejor relación y poder implementar un sistema administrativo institucional que impulse ahora sí a México a salir de toda la ruina que había venido arrastrando producto de la revolución. Y una de estas primeras instituciones o uno de los primeros cambios administrativos que va por fin a sentar Álvaro Obregón es la creación de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que va a quedar a manos de José Vasconcelos. Con José Vasconcelos va a implementar una reforma educativa. Se van a crear escuelas, ahora sí, para el pueblo, escuelas normales, rurales, para formar maestros. Y esos maestros se van a ir a alfabetizar a todo México, van a crear misiones culturales y van a impulsar en un inicio, en un primer inicio, una de las primeras grandes instituciones que va a ser la educación en México. Y con esta institución va a llegar una bonanza de artistas, muralistas, que van a reflejar la grandeza histórica de México con el fin de educar, ¿no? Y van a salir personajes como Siqueiros, Adolfo Siqueiros, pintor, como... ay, se me fue. Diego Rivera, perdón. José Vasconcelos también va a crear obras literarias preciosas, es decir, se va a impulsar el arte, la literatura dentro de la misma Secretaría de Educación Pública para enseñar, para ilustrar, para crear, ahora sí, un buen nacionalismo. Nada es para siempre, es la única institución que logra ejercer, sienta las bases del gobierno administrativo, pero solo la SEP es la única institución que puede crear. Y para 1924 pues ya hay que buscar un nuevo candidato. Y ese candidato era nada más y nada menos que Plutarco Elías Calles. Y de la Huerta no va a estar de acuerdo. Entonces, de la Huerta va a levantarse en armas el 6 de 1923, el 6 de abril de 1923. Perdón, no es abril, es diciembre. Estoy confundiendo las fechas. 6 de diciembre de 1923 se va a levantar en armas contra Álvaro Obregón y contra Plutarco Elías Calles porque no está de acuerdo que empiecen las imposiciones. Y entonces, como Álvaro Obregón ya no quiere más guerras, por así decirlo, va a acabar con la revuelta lo más rápido que pueda para pues poder poner a su candidato sin ningún problema. Una vez retirado, algo importante de decir de Álvaro Obregón es que va a terminar con la guerra yaqui, que acuérdense que estaba en épocas de Porfirio Díaz, y pues lo va a hacer mandando bombas a través de aviones que había comprado de manera muy barata con los Estados Unidos, porque 3 ocasiones va a tener un intento de asesinato por indios yaquis, y Álvaro Obregón decide de una vez por todas erradicar la vergüenza de Sonora, así le decía Álvaro Obregón, y manda esos aviones con bombas hacia las tierras yaquis, y así se deshace de muchos indios yaquis. Y bueno, entonces para 1924, una vez que llega Calles eh, al poder, con muchas complicaciones, porque de la Huerta no es el único opositor, más bien todos los opositores a Calles y Álvaro Obregón van a desaparecer misteriosamente o van a morir de una manera trágicamente accidental, ¿no?, que va a marcar de alguna u otra forma la guerra sucia implementada por el sistema político de México en sus primeros años de vida. Pero Calles va a retomar la idea de Álvaro Obregón de modernizar,
de institucionalizar y de administrar el país. Va a iniciar la modernización en toda la ciudad y en todo el país de México, creando carreteras, líneas férreas, construyendo mejores centros urbanos, modernizando todo lo que puede después de la Primera Guerra Mundial. Va a elaborar leyes y campañas de salud pública precisamente para evitar nuevos contagios de la influenza española que ha llegado o cualquier otro tipo de situación médica que haya quedado producto de la mala higiene y de las situaciones insalubres que se vivieron durante la revolución. Impulsa el deporte. El papá de Calles era alcohólico. Ay, perdón, nos adelantamos. El papá de Calles era alcohólico y entonces va a mantener una campaña contra el alcohol en todo México. Y bueno, otra cosa que... Bueno, horrible, horrible el movimiento, horrible. Si gustan más fotografías de esto, se los puedo enviar. Nada más me lo anotan como comentario en sus publicaciones. Y hasta aquí lo vamos a dejar porque después se viene lo más interesante, que es la fundación del PRM, pero eso ya es hablar de instituciones y las instituciones las vamos a ver la siguiente sesión. Entonces, hasta aquí le dejamos. Si tienen alguna duda sobre cómo inicia este proceso de institucionalización, es decir, cómo es que pasamos de una revolución armada, una revolución ideológica, una revolución constitucional, ahora sí una revolución de instituciones y leyes, bueno, me escriben cuando suban su actividad. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Es la primera parte, nos estaremos viendo después.